Artículo escribiendo al respecto del tema Australia, bajo un título realmente fuerte e inquietante, un ecocidio que no reconoce fronteras. Pablo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Igualmente, gracias por haber aceptado conversar con nosotros aquí. Cuéntenos un poquito, digo, esto es en conversación para la audiencia. ¿Por qué ecocidio y por qué esto trasciende las fronteras de Australia, donde hoy se desarrolla este drama que en el día de ayer sumó otras 3 víctimas con la caída de un Hércules C-130 tanquero tripulado por bomberos norteamericanos? Mire, sí, a ver, primero es un tema de Australia, pero es un tema de la humanidad porque no es actual. Eh, digamos, la capa de ozono se viene, digamos, perjudicando, destruyendo, ampliándose en los últimos años, dada la contaminación provocada por el hombre en todas partes del mundo. Australia tiene, por su situación geográfica y climatológica, es un lugar especial en el cual todo lo que son las radiaciones, todo lo que es el efecto invernadero impacta más que en otras partes del mundo, pero más allá de eso, el inconveniente, lo que suma, lo que lo potencia es esta lógica de la acumulación, que en Australia, digamos, como en cualquier otro país del mundo, como vivimos hoy en día, está, digamos, a la orden del día. Recordemos que Australia es un país donde los recursos naturales, los recursos estratégicos son fundamentales para su economía. Australia es uno de los principales países del mundo exportador de materias primas y recursos estratégicos como el cobre, digamos, el uranio, etcétera, etcétera, sobre todo con destino a China, que es el gran consumidor de todos estos productos, y eso obviamente, por ejemplo, como la minería a cielo abierto que tenemos en Argentina, impacta en el medio ambiente. Y digo, y con esto termino en términos globales, porque esto no pasa aquí, sino en Australia, digo, sino en todas partes del mundo, bajo la lógica de la acumulación voraz, sin, digamos, sin ningún tipo de cuidado de la sustentabilidad del medio ambiente, que en definitiva es lo que nos impacta a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, con la lógica, con la idea de que lo más importante es el consumo y necesitamos de todas estas materias primas, por ejemplo como el litio, para producir baterías para celulares. Entonces, digo, con esa idea de que es más importante producir baterías para celulares que cuidar el medio ambiente, es lo que creo yo está pasando a nivel internacional. Ahora, lo que está pasando en Australia tiene, digamos, situaciones particulares y peculiares. Es decir, evidentemente por alguna razón, frente a una situación climática en donde la sequía dura ya más de un lustro, eh, en algún sentido alguien no estuvo demasiado atento a lo que podría ser un evento de esta magnitud, cuando además de hecho ya habían tenido situaciones de incendios importantes en su magnitud, no de esta, en años anteriores, ¿no? Mire, le voy a decir una cosa, yo tuve la suerte de estudiar y viví en Australia, y el tema del medio ambiente es un tema que extrañamente todavía sigue estando en discusión en un país de los más desarrollados del mundo. Porque si uno mira todos los indicadores de calidad de vida, en términos sociales, socioeconómicos, productivos, es un país, digamos, del primer mundo, como se diría. Pero el tema del medio ambiente, y ellos tienen hay un organismo que se dedica a estudiar el cambio climático y el impacto en la capa de ozono, el efecto invernadero y demás, se ha visto en los últimos años. O sea, se ve que la cantidad de grados en la atmósfera ha crecido, la cantidad de grados centígrados, las sequías son cada vez mayores, la cantidad de agua que cae es cada vez menor, y esto se ha visto en los últimos 30 años, se viene a venir. Ahora, mire qué fuerte que son los lobbies políticos y económicos en Australia, que en una población educada, que tiene proyección a largo plazo, que piensa, digamos, a nivel de instituciones muy sólidas, que tiene, digamos, una idea de que los hijos vivan mejor que uno y los nietos mejor que los hijos, es un tema que ha estado en discusión, ha sacado primeros ministros, digamos, ¿no? Lobbies tan importantes, y todavía no pueden, digamos, generar una idea realmente sustentable, porque como dicen ellos, en el mundo tan competitivo que tenemos, esto nos va a perjudicar fuertemente si, digamos, por ejemplo, no explotamos nuestra minería. Entonces, esa discusión, esa tensión que existe en Australia, realmente a veces pareciera ser de un país del tercer mundo, pero no, pasa en los países más desarrollados del planeta, que no quieren perder el tren del capitalismo, como se diría.
Bueno, a ver, todos los estudios, hablando de calentamiento global, dicen claramente que la utilización de carbón en las usinas termoeléctricas de Estados Unidos, China y en Europa, en particular de Alemania, tienen un porcentaje de incidencia, según algunos estudios, del 60%, otros lo colocan por arriba del 75%. Me parece que en ese sentido, una de las cuestiones que hay que prestar atención es que justamente las sociedades podrán estar muy desarrolladas, podrán tener aspectos como el que usted dice de la sociedad australiana, que están admirada en el mundo, pero que en definitiva terminan girando en función de otro tipo de situaciones. Obama había intentado terminar con el tema de la industria del carbón en Estados Unidos, y lo primero que hizo Trump, los primeros creo que 6 días de su gobierno, fue demoler todo lo que había hecho Obama al respecto. Sí, la verdad que es un tema, digamos, es muy complicado, digamos, porque bajo la lógica, vuelvo a repetir, de la acumulación incesable y de competir, porque acá, digo, hay algo que es claro, los países hoy, digamos, a ver, los gobiernos tienen muchas demandas internas, y una de las demandas internas más importantes es que la gente viva mejor o la gente demanda más al Estado. Para eso se necesita que la economía crezca, y para que la economía crezca en este mundo tan interrelacionado, complejo, competitivo, las economías necesitan crecer. La economía australiana, volviendo al tema de Australia, es altamente dependiente de las exportaciones a China, que China, no solo por lo que le compra y lo que implica los 50.000 millones de dólares que le da a la economía australiana, sino también por las inversiones que le da, por las relaciones geopolíticas que tiene, digamos, de seguridad zonal. Digamos, digamos, cortar los vínculos de comercio internacional, de producción, tiene costos muy altos en términos de, bueno, el avance económico que quieren los países, los gobiernos que dicen no podemos cerrar una minera que le da trabajo a 3.000 personas, por ejemplo. Ahora, bueno, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a que se deteriore el medio ambiente, que tengamos más huracanes, sequías, digamos, que tengamos digamos, menos agua para vivir en pos de una acumulación de corto plazo? Digamos, creo que por ahí viene la pregunta, digamos, o tenemos que bajar un poco el tono y pensar un poco más en las futuras generaciones, el cuidado del medio ambiente, y bueno, me parece que ahí todavía la batalla está muy dura. Esperemos, desde mi punto de vista, de cada vez, digamos, el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad, digamos, le gane digamos, a la codicia o a la necesidad de consumo de corto plazo, o a la de producir más, este círculo vicioso de consumo y producción, que me parece que en el largo plazo por ahí no lo vemos nosotros, pero sí, no en mucho tiempo, no estoy hablando de siglos, sino en un par de décadas, vamos a sufrir fuertemente las consecuencias. Bueno, estamos a la vista de eso. En rigor, mira, ayer hubo un cónclave o un encuentro muy importante de varios megamillonarios planteando que hay que cambiar la dinámica del criterio del pago de impuestos en el mundo. Es evidente que el sistema capitalista está encontrando sus límites, esta es la realidad, pero esos límites se van a cambiar si cambian las conductas. Es decir, si el sistema por ejemplo, si el sistema de Wall Street sigue pagando o negando pagar gratificaciones por evaluaciones trimestrales. Digo, ¿cómo funciona un sistema donde se espera que algo que se produce cada trimestre deje un beneficio más alto? Y si no deja un beneficio más alto se considera un fracaso. Es casi literalmente absurdo. Bueno, pero exactamente. Bueno, volvemos a ese tema, digamos. ¿Qué es lo que priorizamos y qué es lo que ponemos delante? Digamos, es muy complicado pensar en otra lógica. A ver, me parece que, digamos, lamentablemente, digamos, desde mi punto de vista, hay que ir por el lado negativo, por la parte de, digamos, de lo bueno, de la alianza, la cooperación, del pensar en conjunto no sirve. Y me parece que los que están pensando, que son los que tienen el poder, y yo lo menciono en el artículo, las élites, y también en un libro que he escrito que se llama La Sociedad Anestesiada, en ese libro que hablo del sistema económico global y cómo el ser humano, digamos, y cómo las personas entienden, digamos, cómo funciona el mundo y cómo los afecta, digo, me parece que las élites entienden, digamos, por lo que uno ha analizado a lo largo de la historia, más por las malas que por las buenas. Digo, cuando se dan cuenta, como pasó el caso de Chile con Piñera, que están arrinconados por una sociedad que pide a gritos un cambio, ahí recién miran para atrás. Digamos, yo pienso, siempre pensarán que como ellos son privilegiados o como son una casta del 1% y siempre van a tener acceso a bienes y podrán comprar aire puro, etcétera, etcétera, nunca se van a ver afectados hasta que son arrinconados. Digamos, la vida de vivir en un gueto de ricos,
Es una idea que muchos pueden tener en la cabeza, pero llega un punto en el cual, digamos, se pueden encontrar con que hay una sociedad que es mayoritaria, que sufre y que mira de otra manera, y mira más en el colectivo, y en ese momento me parece que es el clic y el punto de inflexión. Y muchos lo ha dicho, y usted lo ha dicho también, el tema de, bueno, señores, paguemos más impuestos. Llega un punto en que tenemos que contribuir, pero no sé si porque somos buenos o si no porque la sociedad se nos puede venir encima, digamos, y ahí está, puede ser ahí algo interesante para analizar. Sí, yo sostengo, ¿no?, que es difícil esperar que se haga por lo mejor. El asunto es que se haga. En fin, bueno, desde ya, muchas gracias por el tiempo y la ilustración, ¿eh? Buena jornada, muy amable. Por favor, a disposición. Bueno, a quien escucharon y con quien compartimos, Pablo Korblum, él ha escrito un interesante artículo, esto que es ecocidio, ¿no?